Se ve tan adorable así. Muchas de las razones por las que te gusta me resuenan, y no voy a mentir. Es bastante mono, admitió, sintiendo una extraña opresión en el corazón de Asia. Y con esa mirada intensa que puede apoderarse de su rostro cuando quiere aprender algo, es difícil decirle que no cuando se pone así, concluyó con un pequeño suspiro. Esa extraña opresión empezó a oprimirle el corazón aún más. Incluso sentía cómo sus manos tiraban del chándal verde claro que llevaba puesto. Ya lo había sentido antes, cuando vio a Rías elogiar a Izuku tras salvarla. Sabía lo que era. Lo había sentido antes al ver a otros niños corriendo frente a la iglesia en la que había pasado la mayor parte de su vida. Ella estaba celosa. Escuchar a Akeno hablar de Izuku de esa manera, fue suficiente para hacerla querer asegurarse de que él se quedara con ella aún más. Y eso solo la frustró aún más. Solo la hizo sentir peor. Pero de todas formas ha pasado mucho más tiempo contigo, así que es natural que lo desees más. ¿Eh? MMM. ¿Otra vez te quedaste en tus pensamientos, Asia? Su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una mueca burlona que ya se le había hecho demasiado familiar. Parece que nuestro pequeño Deku te está empezando a gustar. Soltó otra risita, que sonó igual de perversa que la anterior, aunque Asia no entendía qué le hacía gracia. Si te interesa, me refería a que nunca te ha importado que Deku haya pasado tiempo con nosotras, ni siquiera con Uraraka, ahora que lo pienso. Aunque aún me gustaría que pudiéramos tener un poco de tiempo a solas con él, añadió, con una sonrisa burlona tan lasciva como su risita. Tendría sentido que le gustaras, aunque aún no lo sepa. Asia no pudo evitar detenerse. A pesar del rubor que le cubría las mejillas, no pudo evitar concentrarse en algo que Akeno había dicho. De verdad le importaba que Izuku pasara tiempo con los demás, aunque no fuera tanto. Recordó las muchas reuniones que habían tenido antes de ser enviados a cumplir con su citación, y la frecuencia con la que veía a Izuku charlando tranquilamente con los demás, por breve que fuera. Recordaba cómo se le ponía la cara roja con solo hablar con cualquiera de ellos, incluida ella, pero con el tiempo, esa capa roja había empezado a desaparecer. Ahora, a menos que Akeno o Rías decidieran burlarse de él, rara vez se sonrojaba en su presencia. Y aunque no hablaba mucho con nadie, parecía sentirse cómodo con cada uno de ellos. Sus pensamientos se dirigieron entonces a Ochako, su otra amiga, quien lo había arriesgado todo para intentar salvarla. Desde que Asia se unió a las filas de los demonios, se habían reunido en múltiples ocasiones, principalmente para pasar el rato. Siempre que lo hacían, notaba que Izuku hablaba con ella mucho más a menudo, sobre todo porque ambas tenían intereses similares. Y ninguna dudaba en incluirla en sus conversaciones, por muy perdida que se sintiera en sus charlas de héroes. Y a pesar de todo, le sorprendía que no le importara en absoluto. Las únicas veces que había sentido celos de verdad era cuando Akeno o Rías se burlaban de él, y ahora sabía por qué. Sentía que lo alejarían de ella. Que lo seducirían y lo atraparían en sus garras, como las historias que le habían contado toda su vida. Y, aún así, él siempre había estado a su lado, desde que la había aceptado en su casa. Tal vez realmente no importaba si estaba cerca de los demás. Parece que acabas de descubrir algo, Asia, oyó decir a Akeno con una sonrisa. No pudo evitar sonreírle. Akeno era su amiga tanto como Izuku. Podía soportar las burlas. Las dos mantuvieron una conversación silenciosa antes de que Akeno le entregara otra botella de agua, lista para que lo intentara de nuevo. Sin embargo, mientras Asia concentraba su poder, algo más le vino a la mente. Rías. Rías sí había estado un tiempo sin ser ella misma, pensándolo bien. Después de todo lo ocurrido ayer, pensó que era simplemente por culpa de ese tal Riser. Pero parecía haber algo más, y estaba segura de que tenía algo que ver con Izuku. Hacía tiempo que no se había unido a Akeno para burlarse de él, y aunque al principio lo agradeció, su nueva comprensión la hizo notar aún más que antes. Y había algo más, algo que había notado la otra noche. Rías parecía inquieta con Izuku. Apenas lo miraba a los ojos y apenas le dirigió la palabra. Incluso hoy, apenas le había dirigido la palabra y parecía triste cada vez que lo miraba. ¿Akeno? ¿Sí? ¿Crees y crees que pasó algo entre Izuku y Rías? Su pregunta pareció haber sumido a Akeno en una profunda reflexión, sin duda conectando todo lo que sentía. En menos de un segundo, vio cómo su sonrisa se transformaba en un ceño fruncido. No estoy segura.
Desde que me informó de la llegada de Riser, ha habido algo extraño en su comportamiento. Lo atribuía que estaba de mal humor por culpa de él, pero incluso ahora parece estar sufriendo. Ya le he preguntado, anoche y esta mañana, pero ha hecho todo lo posible por evitar la pregunta. ¿A qué no dejó escapar un suspiro de frustración? Deseaba poder romper la guardia de Rías y llegar al grano, pero la otra chica no se rendía. Ya lo había visto antes, cuando se enteró del compromiso de su rey con el príncipe Fénix, y lo poco que quería hablar de ello, pero esto iba más allá. ¿Realmente podría tener algo que ver con Deku? Si acaso, dijo en voz alta, captando la mirada de Asia. Quizás Sona pueda hacerla hablar. Si no, reuniré al resto de la nobleza para que hable, juró, dirigiéndole a Asia una sonrisa decidida. Ella le devolvió la sonrisa con la misma delicadeza, antes de volver a su entrenamiento, esforzándose por dejar de lado sus preocupaciones. Desde su breve encuentro con Riser la noche anterior, Sona y Rías habían hablado de todo lo que podían hacer para prepararse para el próximo partido. Se les ocurrieron varias ideas con naturalidad, pero durante todo el tiempo, Sona tuvo muy claro que Rías tenía la mente en otra parte, y sus pensamientos a menudo se nublaban antes de que volviera a prestar atención. Juntos, habían elaborado algunas ideas. El entrenamiento físico no se consideraba tan necesario en ese momento, ya que su punto fuerte residía principalmente en sus poderes de destrucción. Por lo tanto, acordaron que debían perfeccionarlos al máximo durante su preparación. No es que Sona no pudiera evitar burlarse ligeramente de su amiga con la sugerencia de más entrenamiento físico, pero la falta de cualquier tipo de respuesta que Rías esperara había comenzado a preocuparla. Y era una preocupación que la atormentaba incluso ahora, horas después de haber comenzado. Desde que se separaron del resto de la nobleza, habían intentado reducir la energía de destrucción de Rías a ráfagas más pequeñas, con la esperanza de que usara menos energía al disparar, pero aún así con la potencia que necesitaba. También había ocasiones en que Sona la sorprendía apuntándola con sus propios poderes mientras entrenaba, con la esperanza de ayudarla a moverse mientras disparaba, en lugar de quedarse parada mientras cargaba su magia. Pero incluso ahora, mientras Rías comenzaba a disparar ráfagas ligeramente más pequeñas a los objetivos que Sona había establecido, algo claramente fallaba. En todo momento, Sona podía ver que parecía distraída, casi siendo alcanzada por su propio poder varias veces antes de reaccionar adecuadamente. Incluso al practicar tiro al blanco, su corazón y su mente nunca parecían estar concentrados en ello, sino que se distraían con lo que realmente le interesaba. Incluso parecía cansada, mucho más cansada de lo que debería, incluso después de todo el entrenamiento que habían hecho hasta el momento. Y Sona estaba bastante segura de que tenía algo que ver con su peón. No conocía a Midoriya Izuku desde hacía mucho tiempo, aunque creía saber lo suficiente de él para suponer que si le hubiera hecho algo malo a Rías, se habría disculpado de inmediato. La chica probablemente estaría dispuesta a burlarse de él hasta que su cara se pusiera tan roja como su cabello. Pero con esto, algo andaba claramente mal, y Sona empezaba a temer que Rías se culpara a sí misma. ¿Por qué no tomamos un descanso? Se dio cuenta de que Rías parecía aliviada ante la sugerencia. Después de todo, los demonios tenían sus límites, aunque les costara más alcanzarlos que a los humanos. Ambas se sentaron en un banco cercano, instalado hacía tiempo para simplemente apreciar la naturaleza que las rodeaba. Mientras Sona observaba a su amiga beber una botella de agua de un trago, notó algo que se le había escapado antes. Lo había disimulado gracias a una breve ducha antes de empezar, pero notó que Rías no había dormido la noche anterior. Las ojeras eran más pronunciadas que antes. Carecían de toda la vitalidad que alguna vez la había caracterizado. Rías. Si hay algo que te preocupa, ¿me lo dirías? Ella sabía que si no hacía algo ahora, esto solo empeoraría. Observó cómo Rías se salpicaba, casi escupiendo el agua que había estado bebiendo mientras miraba a su amiga con sorpresa. Pudo ver, por breve que fuera, un destello de vida en los ojos de Rías por un instante, antes de que se apagaran al comenzar a cambiar. Claro que sí. ¿Crees que me preocupa algo? Sona la tenía ahora, y era evidente que Rías lo sabía. Se conocían de casi toda la vida, hasta el punto de que sus padres las llamaban en broma hermanas de sangre, lo que a veces no encajaba con su hermana de verdad. Aunque Rías se había vuelto más hábil ocultándoselo, gracias a las muchas partidas de ajedrez que habían jugado juntas, Sona siempre había sido capaz de pillarla en una mentira.
Aunque antes habría estado de acuerdo, ya que las dos se habían metido en problemas varias veces de jóvenes, por eso, no podía dejarlo pasar. Es bastante obvio, dijo con claridad, entrecerrando los ojos al ver que Rías intentaba apartar la suya. Pensé que era solo por la aparición de Riser, pero hay algo más. Algo que te ha estado carcomiendo. Y no creas que soy la única que lo ha notado, dijo, con la voz seca mientras agarraba el brazo de Rías, mientras la otra chica intentaba apartarse. No puedes ocultárselo mucho más. Así que te lo pido, como amiga. Por favor, dime qué te pasa. Silencio. Ninguna de las chicas habló mientras los segundos pasaban. Sona pudo ver cómo los labios de Rías se crispaban mientras parecía que iba a intentar hablar antes de quedarse quietos. Su preocupación se convirtió en preocupación cuando vio que las lágrimas comenzaban a acumularse en los ojos de Rías. La otra chica giró la cabeza para tratar de ocultarlas. Y finalmente, ella habló. Yo no puedo. Rías. No puedo. Rías. No puedo. Rías. No puedo dejar de pensar en ello. No puedo dejar de pensar en lo que hice. ¿Cómo podría haberlo hecho de otra manera? No puedo arrepentirme. Jamás podré arrepentirme de lo que le hice. ¿De acuerdo? ¿Estás feliz? Ella tenía razón. Fue algo que hizo Rías. Y según todos los indicios, parecía que Midoriya estaba involucrado. Soltó el brazo y vio cómo los hombros de su amiga temblaban al oír claramente su llanto. Se llevó las manos a cada una mientras se levantaba, moviéndose para encarar a Rías una vez más. Rías, tienes que contarme. ¿Qué pasó? Rías hizo una pausa nuevamente. 1 segundo. 2 segundos. Y finalmente la presa se rompió. Sona escuchó mientras Rías le contaba lo sucedido la noche anterior. Cómo todos se habían reunido para cenar en casa de Midoriya. Cómo ella se había teletransportado a su habitación. Y, finalmente, lo que la había atormentado durante los últimos días. No debía haberlo hecho, continuó llorando, con la cara cada vez más roja a medida que caían las lágrimas. Estaba desesperada por encontrar una salida. No estaba pensando. Él intentó detenerme, Sona. Pero no le hice caso. Le ordené que me dejara hacerlo. Sus ojos se agrandaban cuanto más la escuchaba. Todo lo que oía, hasta la última palabra, resonaba en sus oídos mientras su mente lo procesaba todo. Incluso entonces, apenas podía creer lo que oía. Rías. Sona, yo intenté violarlo. Si no lo hubiera hecho, si no me hubiera oído entonces, lo habría hecho. Habría ignorado sus gritos, sus lágrimas. Ya ni siquiera puedo pensar en él sin sentir vergüenza. He ido en contra de todo lo que mi familia ha defendido durante generaciones. Traté a un miembro de mi nobleza como si fuera una propiedad. Soma siguió escuchando, sin moverse de su sitio en todo momento. Rías no paraba de hablar. Y sabía que no podía parar. Solo habían pasado menos de 2 días, pero se lo había guardado demasiado tiempo. Y eso ni siquiera es lo peor. Su voz era más suave ahora, apenas ahogada entre los sollozos, con la culpa claramente reflejada en su voz. Le hice una promesa. A su madre y a él. Le dije que lo cuidaría y le dije que nunca lo obligaría a hacer algo que no quisiera. No puedo dejar de pensar en lo que podría haber hecho. En lo que debería haber hecho. Pero no puedo retractarme. No puedo retractarme. Pudo verla empezar a temblar mientras su respiración salía en rápidos jadeos y comenzaba a hiperventilar. Instintivamente, Sona la abrazó, apoyando las manos en su espalda y cabeza mientras intentaba calmarla. En algún momento, Rías respondió de la misma manera, con los brazos temblando de frustración y dolor mientras se abrazaban. Durante todo ese tiempo, su mente estaba a 1000 por hora. Nunca se habría imaginado que fuera algo así. Nunca se le habría ocurrido que Rías haría algo así. Pero ella lo hizo. Y ahora ella simplemente no podía dejar de castigarse a sí misma por ello. Las dos se sentaron juntas, el tiempo transcurría mientras los sollozos de Rías se calmaban. Después de un rato, finalmente cesaron. Al soltarse, Sona finalmente pudo ver bien el rostro de Rías, a pesar de que apenas lo había visto desde que empezó a hablar. Las lágrimas le surcaban el rostro desde sus ojos cansados, que se veían peor que antes. Había empezado a morderse el labio, con pequeños trocitos que faltaban, hasta el punto de que parecía agrietado. Y, aún así, sintió un gran alivio. Como si se hubiera quitado un peso de encima, incluso uno pequeño.
Pero ¿y ahora qué? ¿Qué podía hacer ella? ¿Qué podría hacer cualquiera de ellos? Rías. La boca de Sona se movió más rápido que su mente por una vez, un instinto agudizado desde hacía tiempo para intentar ayudar a su amiga en todo lo posible. Prometo ahorrarte cualquier sermón. Después de todo, no había nada que pudiera decir. Rías claramente ya se había dicho todos los discursos que se le ocurrieron. Pero aún así, tenemos que hacer algo al respecto. Y creo, dudó. Sabía lo que iba a decir a continuación. Sabía que era precisamente lo que tenía que pasar. Y a juzgar por su expresión abatida, Rías también lo sabía. Creo que tú e Izuku necesitan hablar sobre esto. Sobre todo esto. Rías se congeló, un escalofrío recorrió su cuerpo mientras una mirada de miedo se apoderó de sus ojos. Lo sé. Pero cada vez que pienso en hablar con él, no puedo dejar de pensar en la otra noche. Y que él puede odiarla. Era un pensamiento que la había atormentado desde que se fue con Graifia. ¿Cómo, en el fondo, Izuku la odiaría? Que nunca querría estar cerca de ella. Que nunca confiaría en ella. La sola idea la hizo sentir enferma. Lo conocía desde hacía meses. Había hablado con él en múltiples ocasiones con una sonrisa en el rostro. Se había tomado el tiempo para intentar ayudarlo a alcanzar sus metas. Le había enseñado sobre este mundo al que lo había traído. Y él había hecho lo mismo con ella. Incluso confiando lo suficiente en ella como para compartir un secreto tan guardado que incluso Olmig, un hombre al que admiraba casi tanto como cualquier otro, sentía que debía serle cercano. Siempre que estaba cerca de él, se sentía feliz. Y ella había traicionado cada parte de eso. No puedes evitarlo para siempre. Oía la voz de Sona, apagada mientras intentaba bloquear todo en ese momento. Y tiene que ser pronto. Si no lo haces, entonces, no creo que puedan hacerlo de verdad. Y entonces, creo que podría empezar a odiarte. Podía sentirlo. Las lágrimas volvían a brotar. Su respiración volvía a ser entrecortada. Su corazón latía cada vez más rápido mientras intentaba llenar sus pulmones de aire. Solo para ser silenciada por la mano de Sona en su cara. El contacto fue suficiente para llamar su atención, levantando la vista para ver a Sona mirándola con preocupación. No tenía ni idea de cómo se sentía su amiga en ese momento, pero no parecía nada bueno. Si Sona también la odiaba entonces, no soportaba la idea. Esto tiene que pasar. No aceptaré un no por respuesta. No sobre esto. O hablas con él pronto, o encontraré la manera de encerrarlos en una habitación para que hablen. Un ultimátum. Ella sabía que Sona decía en serio cada palabra que decía. No puedo garantizar nada, pero y no creo que Midoriya te odie de verdad. Aún así, se ofreció a ayudarte. Estuvo dispuesto a enfrentarse a Riser por ti. Así que, si hablan, quizá te perdone. Rías no tenía idea de cuánto tiempo pasó sentada en el banco antes de que los dos volvieran a entrenar, pero había un aire incómodo entre los dos, ninguno de los dos realmente se esforzó mucho por el resto del día. Todo el tiempo, pensó en lo que dijo Sona. Que Izuku tal vez no la odiara de verdad, y que probablemente incluso la perdonaría. Y eso la aterrorizaba más que cualquier cosa. Las horas transcurrieron, lentas y rápidas, mientras el entrenamiento continuaba. Antes de que muchos se dieran cuenta, el sol ya había empezado a ocultarse. El gélido aire invernal los azotaba con más fuerza, mientras los rayos del sol se apagaban. Como habían acordado previamente, todos se reunieron de nuevo en la entrada de la casa de vacaciones. Rías y Sona fueron las primeras en llegar, ambas con aspecto bastante cansado, Rías más que Sona. Asia y Akeno fueron las siguientes, con un aspecto mucho menos demacrado, aunque el agotamiento era evidente en el rostro de Asia. Koneko y Yumi las siguieron rápidamente, ambas con raspones y moretones más evidentes, e incluso algunos cortes en la ropa de Koneko, aunque con una serenidad que emanaba de ambas, lo que les hacía saber que habían disfrutado. Y así esperaron a que llegaran los otros dos. Pasó un minuto. Luego 5. Luego 20. Y cuando transcurrieron los 30 minutos, todo el mundo empezó a preocuparse. ¿Crees que Izuku está bien? Asia sintió que se le aceleraba el corazón al pensar que lo habían lastimado. El cielo nocturno proyectaba sus sombras sobre su rostro mientras este se ponía de mal humor. Dudo mucho que Gran Torino le hiciera tanto daño intencionadamente, dijo Sona, intentando tranquilizar a Asia. Aún así, no pudo evitar preguntarse qué les había llevado tanto tiempo.
¿Deberíamos ir a buscarlos, Rías? La pregunta de Akeno llegó a su rey, quien había permanecido mirando los árboles todo el tiempo que esperaron, con la preocupación clara en su rostro. Yo y supongo que no dolería. La vacilación en su voz era evidente para todos, y no hizo nada para disminuir la preocupación que habían estado sintiendo. No deben de haber ido muy lejos, dijo Yumi, tras haber descansado un rato desde su llegada. Se sentía con más energía que al llegar y estaba lista para recorrer los bosques circundantes lo más rápido posible. Deberíamos separarnos para cubrir más terreno. Sin embargo, mientras se dirigía al bosque, sintió una pequeña mano que la sujetaba del brazo. Koneko miraba en la dirección opuesta a la que estaba a punto de dirigirse. Vio que la nariz de la pequeña se contraía mientras su rostro se suavizaba, con una sonrisa de alivio apenas visible. Están allí. Cada chica giró su mirada hacia la dirección que Koneko había señalado, viendo finalmente a las personas que habían estado esperando. El primero en irrumpir fue Gran Torino, que avanzaba cojeando con su bastón y entonando una alegre melodía en los labios. Tras él estaba Izuku, cubierto de arañazos y moretones, luciendo completamente exhausto. Izuku. El grito de Asia pareció captar su atención, pues parecía no haberlos notado antes. Rápidamente se puso a preocuparse por él, preguntándole si estaba bien mientras usaba su Sacred Gear para intentar curarlo. Eso sí que llevó tiempo, señaló Sona con un pequeño suspiro de alivio. ¿Qué pudo haberles llevado tanto tiempo? Preguntó Akeno. Hemos perdido un poco la noción del tiempo, admitió Izuku tímidamente, con una ligera mancha roja en el rostro mientras el poder de Asia lo invadía. ¿Eso significa que pudiste progresar? Preguntó Yumi. No precisamente. El chico es muy inteligente, pero le cuesta acostumbrarse al poder de uno para todos. Puede usarlo, pero controlarlo parece ser otra historia. Las palabras de Gran Torino hicieron que Izuku recordara su entrenamiento anterior. Con demasiada frecuencia, apenas podía pensar antes de que el héroe mayor se lanzara al ataque, lo que lo hacía caer de bruces contra el suelo, demasiado para su gusto. Por mucho que lo intentara, rara vez lograba seguirle el ritmo a Gran, y cuando creía haberlo logrado, lo lanzaban de un lado a otro poco después. Raig había hablado varias veces durante la sesión, diciéndole que intentara dejar de pensar tanto en los movimientos de su oponente, que estaba tardando demasiado en hacerlo. Ningún oponente con sentido común te daría tiempo suficiente para intentarlo, fueron sus palabras exactas. Resultó más fácil decirlo que hacerlo. E incluso entonces, apenas había podido tocar a Gran. La sensación de One for All fluyendo por su cuerpo aún le resultaba desconocida. Ya había tenido tiempo para acostumbrarse gracias a All Might, pero fue suficiente para no acabar destrozándose. Recordó haberle comentado a All Might antes que la sensación de One for All era similar a la de un huevo a punto de explotar en el microondas, lo cual pareció encontrarle divertido. En cualquier caso, siguió la analogía, diciéndole que intentara evitar que el huevo explotara lo más posible. Ya fuera reduciendo el poder que usaría o invocando el poder lo más lentamente posible para que el huevo no explotara. Como muchas cosas, sonaba bien en teoría, pero era mucho más difícil en la práctica, especialmente por el gran poder que contenía la peculiaridad. Al Gran Torino le pareció igualmente divertida la analogía cuando se la explicó. Así continuaría durante horas, mientras Izuku intentaba aprovechar One for All y usarlo de manera efectiva, solo para ser golpeado por Gran Torino con poco esfuerzo. Estaba empezando a comprender por qué All Might parecía tenerle tanto miedo. Bueno, estoy segura de que podrá lograrlo, dijo Yumi con seguridad, enviándole una sonrisa a Izuku. Yo también, dijo Akeno, con una sonrisa similar antes de volver a hablar. Esperaba que pudiéramos cenar primero, pero viendo lo cansado que estás, Deku, quizás deberíamos asearnos primero. Hay unas maravillosas aguas termales cerca, así que ¿por qué no vamos todos antes de empezar a cenar? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al oírla. ¿De verdad dijo lo que él creía que había dicho? ¿Una fuente termal? ¿Un baño al aire libre? ¿Iba a estar cerca de todos ellos? Mientras ellos estaban ¿y él estaría ahí? ¿Hablaba en serio? Un baño me parece bien, dijo Sona mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. Creo que todos nos lo hemos ganado después de hoy, ¿no crees, Rías? Su pregunta pareció pillar a Rías desprevenida, pero ella asintió. Pasó desapercibida para la mayoría de los presentes, pues la emoción por un relajante chapuzón en las aguas termales acaparó toda su atención. Excepto por dos.
Sona y Akeno. Algo parece ir mal, pensó. Planeaba hablar con Rías esa noche, tal como le había prometido a Asia, pero su rey parecía estar mucho más inquieto que nunca. Parecía incluso más agotada que Izuku, y sus ojos tenían un tinte rojo, casi demasiado diminuto para verlos. ¿Había pasado algo entre ella y Sona? Su pregunta pareció tocar la fibra sensible de Rías. Se aseguró de mantener la sonrisa, pero no pudo evitar entrecerrar los ojos. Me quedaré aquí, dijo la abuela mientras volvía a la mansión. No me gusta compartir las aguas termales con un grupo de mocosos. Lo haré más tarde. Creo que primero me prepararé algo de comer. El grupo lo observó mientras continuaba moviéndose, y el hombre más pequeño finalmente desapareció de la vista mientras desaparecía entre los árboles. Bueno, aún podemos ir. De hecho, ¿por qué no nos bañamos todos juntos? ¿No te importa, Deku? Su pregunta había bastado para captar la atención de todos, sobre todo la de Izuku. Su boca estaba tan abierta que parecía que iba a caer al suelo, su rostro tan rojo como el cabello de Rías, quizás incluso más. Yo. ¿Bañarme? ¿Tú? ¿Nosotros? ¿Todos? No pudo evitar reírse entre dientes al ver su tartamudeo. Sus reacciones eran demasiado tiernas. Claro. Incluso puedo lavarte la espalda si quieres. Ella contuvo otra risita mientras su tartamudeo comenzó a aumentar, el niño ahora sostenía su cabeza entre sus manos mientras parecía tratar de convencerse a sí mismo de que esto era real. Creo que esto es algo en lo que todos deberían estar de acuerdo, interrumpió Sona, arqueando una ceja en dirección a Akeno. Supongo que tienes razón. Entonces empezaremos contigo, Sona. ¿Te parece bien que Deku se bañe con nosotros? Sona se detuvo a pensarlo un momento, antes de tomar una decisión con un leve asentimiento. Supongo que no le veo ningún daño. Mi gorilla no parece el tipo de hombre que haría algo que yo desaprobaría. Izuku sintió que su mente se enredaba aún más al oírla hablar. Estaba bien con esto. ¿Y tú, Asia? Seguro que no te importaría volver a bañarte con él. Asia guardó silencio, su rostro se tornó de un rojo intenso que rivalizaba con el de Izuku. Su mirada se desvió hacia el suelo, pero al poco tiempo, respondió con un tímido asentimiento. Parece que tenemos 3 votos a favor, dijo Akeno, sonriendo cada vez más. Yumi. ¿Y tú? Izuku. ¿Te bañas con nosotros? El rostro de Yumi se había puesto de un rojo sorprendente, uno que Izuku no había visto desde el bosque Y. No necesitaba pensar en eso ahora mientras decidían si debía bañarse con ellos o no. Y todavía no podía creer que estuvieran haciendo eso en primer lugar. Bueno, supongo que estaría bien, respondió ella, para su sorpresa. He leído que bañarse juntos podría ayudar a las personas a acercarse aún más, Y. No me importaría. Ella también. Gritó para sus adentros, recordando su encuentro con Asia en el baño. Él no necesitaba pensar en eso también. Muy bien, Koneko. Izuku ni siquiera quería mirarla. Recordó su reacción ante el incidente del Slime. La dureza con la que lo miró después de que se desmayara al ver sus cuerpos así. Seguramente lo negaría. Si alguien decía que no, definitivamente sería ella. Está bien, lo que sea. En serio. Ah, ¿sí? Ya me esperaba que dijeras que no. Sona tiene razón. Izuku no haría nada inapropiado. Miró a través de los dedos, retándolos a mirar a Koneko, quien lo miró a los ojos con su habitual estoicismo mezclado con un toque de malicia. Y si lo hiciera, haría que se arrepintiera. Aterrador. Entonces, parece que tenemos 5 votos a favor. Akeno ya no pudo contener la sonrisa. Aunque era divertido bromear con él, a ella no le importaba en absoluto que se bañara con todos ellos. No era que no los hubiera visto desnudos antes, y ellos también lo habían visto de reojo. Y aunque no lo hubieran visto, lo habría hecho de todos modos. Como le había dicho a Asia antes, se había encariñado bastante con él, aunque no se conocieran tan bien como a ella le hubiera gustado. Y además, como dijo Yumi, esta podría ser una oportunidad para conocerlos a todos un poco mejor. Solo te queda Rías. ¿Qué dices? ¿Era ella ahí? Ella era. Akeno jamás habría imaginado que Rías dudaría en invitar a Izuku a algo así. Había notado lo unidos que se habían vuelto en los últimos meses, y le gustaba tanto bromear con él como a la propia Aleno. Incluso a pesar de haberse encerrado en sí misma durante un tiempo, no debería dudar tanto en aceptar. Ahora estaba segura.
Definitivamente algo había sucedido entre ellos dos. Su mirada se dirigió brevemente a Izuku, quien esta vez parecía más a gusto que avergonzado. Logró disimularlo un poco con la cara entre las manos, pero por la forma en que estaba encorvado y congelado, era evidente que lo sucedido los había afectado a ambos. No. Lo siento, Izuku. Su respuesta sorprendió al resto del grupo, salvo a Akeno, Sona e Izuku. Pensamientos similares a los que atravesaban la mente de Akeno también se adueñaron de ellos. Antes de que pudieran preguntárselo, ya se había dirigido a las aguas termales, avanzando con la mayor rigidez posible, evitando no solo las miradas de preocupación de la mayoría de su nobleza, sino también los ojos entrecerrados de Akeno y Sona. Esto se siente bien, dijo Yumi con un suspiro de satisfacción mientras hundía su cuerpo en el agua. Las aguas termales no estaban muy lejos de donde todos terminaban, y a menos de 1 kilómetro de la mansión Gremory. No tardaron en llegar y se separaron hacia los lados del baño, con el gran muro divisorio que los ocultaba de la vista. Claro que sí, respondió Akeno, no muy lejos de donde estaba sentado su rey. Esperaba poder hablar con ella antes de entrar en el manantial, pero como ya era habitual, hacía demasiado tiempo que apenas podía decirle una palabra. Le daban ganas de gritar de frustración. Y por la forma en que todos la miraban, era evidente que no estaba sola. Aunque Yumi intentaba actuar como si todo estuviera bien, se respiraba un aire de incomodidad a su alrededor. Por mucho que se esforzaran por disfrutar del baño, nadie podía quitarse a Rías de la cabeza. Todo estaba llegando a un punto de ruptura. ¿Rías? Y ahora todo se derrumbaría. Rías volvió su mirada cansada hacia Asia, observando a la joven con una expresión casi vacía. Fue suficiente para que soltara un leve jadeo de asombro, pero ya no podía detenerse. Rías. Algo anda mal. Y tiene algo que ver con Izuku, ¿verdad? Silencio. El manantial se había paralizado por completo mientras esperaba la respuesta de Rías. Ni siquiera el sonido del agua corriendo podía interrumpirlo todo, pues todos contenían la respiración con anticipación. Mientras tanto, Rías continuó mirando a Asia, su expresión de alguna manera se volvió aún más vacía cuanto más tiempo se miraban las dos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Rías habló. No, allí no hay nada más. Rías, basta. Todos se giraron sorprendidos al ver a Akeno de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando a Rías con determinación. Esto ya ha durado demasiado. Puede que nos hayas ocultado lo de Riser, pero me niego a que lo ocultes también. Y si de verdad eres tan terco que prefieres guardártelo para ti, te responderé con la misma moneda. No dejaré de preguntar hasta que nos digas qué te pasa. Ría se estremeció antes de girar la cabeza lejos de su reina, encogiéndose aún más mientras agachaba la cabeza. Rías, queremos ayudarte. Solo díganos. Las súplicas de Yumi y Koneko fueron suficientes para hacerla empezar a temblar, el agua a su alrededor comenzó a ondularse mientras lo hacía. Rías, por favor. Empezó a suplicar Asia, poniéndose de pie junto a Akeno con una expresión de preocupación. Queremos ayudarte. Seguro que te sentirás mejor si te desahogas. Así que, por favor. Su temblor continuó, haciéndose más evidente a medida que las ondas se intensificaban a su alrededor. Su mente se nubló con un halo de dudas al oír a su nobleza seguir suplicándole. Sabía que no pararían hasta que se derrumbara, pero no sabía cómo la mirarían una vez que les dijera la verdad. La idea de que la odiaran dolía tanto como la idea de que Izuki hiciera lo mismo. Rías. La voz de Sona fue suficiente para conmover no solo a ella, sino a toda la nobleza de Rías. Rías levantó la cabeza ligeramente para mirar a su amiga más antigua a los ojos. La miró con la mayor impasibilidad posible, aunque la compasión se reflejaba en ella. Rías supo lo que iba a decir antes de que lo dijera. Solo diles. No puedes contenerte más, o te destruirá. Hizo una mueca al volver a bajar la cara. Las preguntas que le lanzaban a Sona eran prácticamente inaudibles, mientras la culpa la abrumaba cada vez más. No quería decirlo. No podía soportarlo. La odiarían por esto. Nunca podrían volver a confiar en ella. Ella ya lo sabía. Pero por mucho que no quisiera decir nada, apenas pudo contenerse por más tiempo. ¿Sona? Sí, Rías. Yo no quiero que Izuku escuche esto. Sona cerró los ojos con irritación, pero asintió. Entiendo. Un círculo arcano cruzó su mano por un instante, y una barrera insonorizada se colocó contra la pared que separaba ambos lados.
Tan pronto como subió, la presa de Rías se abrió una vez más. Y les contó todo. Escucharon cada palabra que decía, sabiendo que su atención se centraría en cada una. Había intentado por todos los medios mantener la voz lo más serena posible, pero ya no podía contener sus sentimientos sobre sus acciones, ni siquiera cuando se las había contado a Sona antes. Había permanecido cabizbaja todo el tiempo, así que no pudo ver sus reacciones. Si lo hiciera, vería cómo sus rostros palidecían lentamente de horror. Asia, en particular, escuchaba conmocionada y asustada. Escuchaba cada palabra con atención, y poco a poco empezó a temblar mientras las lágrimas empezaban a inundar sus ojos. Mientras las palabras terrías los envolvían, sus pensamientos se dirigieron a algo que esperaba olvidar. Pensamientos que la habían agobiado cuando deseaba que no lo hicieran. Sin embargo, no podía apartarse de ellos aunque quisiera. Porque mientras Rías describía cómo intentó aprovecharse de Izuku, y su mente regresó a esas manos repugnantes que la manosearon meses atrás. Cuando Rías finalmente terminó, comenzó a respirar con dificultad una vez más, sus frustraciones consigo misma eran tan evidentes como lo habían sido apenas horas antes mientras todos la miraban en estado de shock. Ninguno de ellos sabía realmente qué pensar de lo que habían oído. ¿Cómo podrían? Su rey, alguien en quien habían depositado su fe durante tanto tiempo, había intentado hacer lo impensable, incluso si lograba detenerse antes de que sucediera. Sona. ¿Lo sabías? La voz de Akeno era serena. No había rastro de su alegría habitual en su tono. Sona la miró fijamente mientras ambas se miraban fijamente. Me enteré hace solo unas horas. Esperaba que pronto se sincerara con ustedes, pero veo que lograron obligarla a hacerlo. Y la voz de Asia llegó a todos, e incluso Rías miró a su obispo. Lo que vio le rompió el corazón. Las lágrimas de Asia corrían como un río furioso. Su rostro estaba rojo como la espuma y sus ojos parecían vidriosos. Pero lo peor de todo era cómo había empezado a contenerse. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y se aferraban. La presión en sus brazos era tan fuerte que todos podían ver las ligeras manchas carmesí donde sus dedos se habían clavado en la carne. Yo tengo que irme. Asia. El grito de Yumi pasó desapercibido para la otra chica, que salió corriendo del manantial sin pensarlo dos veces. Voy tras ella. Cumpliendo su palabra, Yumi la persiguió como un rayo, dejando atrás a las demás. Koneko permaneció en completo silencio todo el tiempo, con los ojos abiertos de par en par, conmocionada, mientras las palabras de Ría seguían resonando en su mente. Mientras tanto, Akeno y Sona seguían mirándose fijamente, mientras una discusión silenciosa resonaba entre ellas. Mientras todo sucedía, Ría se encerró aún más en sí misma. Esa mirada en el rostro de Asia había roto algo dentro de ella. La culpa que la había carcomido durante los últimos 2 días se intensificó aún más ahora, clavándose en ella con una sensación de puro odio. Finalmente, Akeno apartó la mirada de Sona y la volvió hacia Rías. Deberías haber dicho algo. Lo lamento. No somos nosotros a quienes deberías decirles eso. Con la mente nublada por las emociones, aún le impactaba oír a Rías hablar como si fuera tan pequeña. Tan frágil. Como si una grieta más la destrozara por completo. Rías. Tienes que hablar con él sobre esto. Ya se lo dije antes. La respuesta de Sona cortó la tensión que las rodeaba como un cuchillo afilado. Ambas habían logrado mantener la voz lo más serena posible, pero no dejaban lugar a discusión alguna. Y creo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro. ¿No lo crees, mi gorilla? Rías se sobresaltó al oír sus palabras. Extendió su magia para intentar sentir la barrera que Sona había colocado, pero no la sintió en absoluto. Izuku. Su voz temblaba más que nunca al hablar, su voz tranquila interrumpiendo el estruendo de su propio corazón. ¿Oíste todo eso? El mundo quedó en silencio una vez más. Antes se rompía con solo unas pocas palabras. Sí. Lo oí todo. Su voz resonó con la fuerza de una bala de cañón, a pesar de ser lo más suave posible. Rías intentó contener los escalofríos incluso en el agua caliente que la rodeaba. Realmente ya no había vuelta atrás. Los dejaremos a los dos solos, dijo Akeno mientras se acercaba a Koneko y ayudaba a la niña más pequeña a levantarse antes de que ambas salieran del manantial. Sona también se dirigió a la salida antes de girarse repentinamente para encarar a Rías.
Su compañero Rey había elevado su rostro, con la mirada fija en las estrellas, sentada contra el muro divisorio. Buscó algo que decir, pero no encontró nada. Entonces se marchó con el mayor sigilo posible. El silencio pareció extenderse una eternidad mientras Izuku y Rías se relajaban incómodamente en el agua rica en minerales. Ninguno parecía dispuesto a emitir el más mínimo sonido, con las espaldas pegadas a la pared que los separaba. Incluso eso parecía eterno, como un coloso imponente cerniéndose sobre ellos en el cielo nocturno. Pero al final, uno de ellos finalmente se quebraría. No te culparía si me odiaras, dijo Rías con seriedad, su voz apenas audible. No te odio, respondió Izuku, con su voz apenas un poco más fuerte. Deberías. Intenté aprovecharme de ti, Izuku. Te detuviste tú mismo. Apenas su voz se suavizó aún más, con un temblor evidente en su tono, incluso mientras se calmaba. Aún así, lo intenté. Estaba prácticamente dispuesta a tratarte como a una simple esclava. Rompí mi promesa. Ríase. Izuku, por favor, lo interrumpió. El temblor en su voz se hizo más evidente al volver a rodearse las piernas con el brazo. La bruma de las aguas termales no logró ocultar sus lágrimas. Sé lo que vas a decir. Entonces sabes que lo digo en serio, respondió con voz suave pero firme. Ya lo sé. Pero ¿qué pasa si vuelvo a intentar algo así? ¿Qué quieres decir? Y sí, en algún momento, nos encontramos en las mismas circunstancias. ¿Que solo te vea como una salida y te inmovilice? ¿Podría detenerme entonces? Claro que sí. Su voz sonó más fuerte esta vez, completamente convencido de que ella nunca volvería a hacer algo así. Pero Rías no compartía su certeza. Incluso si me perdonas, ¿de verdad me haría detenerme? ¿Te relajarías y lo aceptarías? ¿En eso nos convertiríamos? ¿En alguien que se aprovecha de ti mientras tú me perdonas constantemente? Él permaneció en silencio. Y para ella, ese silencio decía mucho. Rías y lo sé. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Tiempo después de que empezáramos a entrenar juntos. Cuando te ayudaba a aprender algo de nuestra historia, te dije que fui uno de los demonios más jóvenes en obtener el título de nobleza, junto con Sona. Él lo hizo. Ella le había enseñado muchísimo sobre los demonios. Sus preguntas eran casi infinitas en ese momento, y ella le explicaba todo lo que podía con una alegría que ambos habían llegado a extrañar profundamente. Hay algo que nunca te dije, comenzó, con la voz temblorosa, ahora más que nunca, mientras las lágrimas empezaban a caer. Sentía el corazón como si lo oprimieran con fuerza mientras hablaba, pero ya no podía contenerse. Cuando sucedió, mucha gente protestó. Creían que Sona y yo éramos demasiado jóvenes para asumir semejante responsabilidad, que necesitábamos más tiempo para madurar y crecer. En aquel entonces, simplemente descarté esas preocupaciones. Pensé que podría con todo. Que podría ser un rey digno. Pero solo he demostrado que tenían razón. Rías. Estás. No llegué a tiempo antes de que Reinharé te matara. Te dejé en la oscuridad demasiado tiempo, lo que casi te hace morir a manos de Gunasek. Fue por mis decisiones que Asia casi perdió la vida. Y yo, casi. Su voz se fue apagando a medida que temblaba con más fuerza, recordando todos sus errores del último año a la vez. Cada uno se sentía como un nuevo golpe en el estómago mientras su corazón se hundía cada vez más. Tenían razón. No estaba preparada para esto. Simplemente no se puede confiar en mí. Rías, espera. Ya lo he decidido, Izuku. Su respiración se hacía más pesada al hablar, intentando mantener cierta compostura incluso cuando se derrumbaba, pero ya no podía disimularlo. Ya le había contado todo. Y no hubo vuelta atrás. Pase lo que pase, ya sea que ganemos o perdamos el juego de clasificación, renunciaré como rey. Ninguno de ustedes estará a mi servicio por más tiempo. El tiempo parecía haberse detenido. Solo las ondas de las aguas circundantes penetraban sus sentidos. Este era el momento que había estado esperando desde su llegada. Su única esperanza y meta por encima de todo. Más importante para él que prepararse para el juego de clasificación, e incluso más que la oportunidad de controlar mejor el One for All. Pero ahora, el peso de las palabras de Rías cayó sobre él con la fuerza de uno de los golpes de Olmigt. Al hacerse el silencio, Rías solo podía imaginar su reacción a sus palabras. Cada imagen estaba tan clara en su mente como grabada en ella. Su rostro oscilaba entre la ira, el asco, la compasión, la confusión y la tristeza.
Cada una de ellas se cernía sobre su corazón, por mucho que ella deseara apartarlas de su mente. Y sin embargo, ninguno de ellos coincidía con lo que sentía en ese momento. Su rostro solo podía pasar por dos emociones cuanto más duraba el silencio. Puro shock. Y pánico. ¿R. Rías? Su voz resonó, atravesando el silencio que lo rodeaba. Todo estaba en silencio. Ni siquiera un atisbo de las emociones que lo recorrían se hacía evidente. ¿Hablas en serio? Debió haberla oído mal. No pudo haber dicho eso, ¿verdad? El silencio se prolongó una vez más, ninguno de los adolescentes emitió un solo sonido. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Seguía allí? ¿Se había ido tras soltar semejante bombazo? Sintió que su cuerpo empezaba a moverse, sus piernas listas para sacarlo del manantial para encontrarla. Soy. Su voz, tan tranquila y silenciosa como la suya, atravesó su mente y lo detuvo en el lugar. Lo dije en serio, Izuku. Esto no era real, ¿verdad? De verdad iba a... Rías resonó su voz, ya no tan quieta como antes, con un claro tono de desesperación al empezar a hablar. ¿No lo dices en serio? No puedes. Izuku murmuró, con la voz como si fuera de cristal en ese momento, intentando desesperadamente no romperse. Te lo dije. No estaba preparada para esto. Te he fallado. Les he fallado a todos aquí. No, no lo has hecho. Se sintió cautivada por sus palabras, a pesar de que todo su ser gritaba que estaba haciendo lo correcto. Había una certeza en su voz, una certeza que decía la verdad desde lo más profundo de su alma. Puede que hayas cometido errores, pero siempre has intentado compensarlos. Después de que Reinharé me matara, me devolviste la vida. Cuando me persiguió ese otro ángel caído, te aseguraste de rescatarme. Permaneciste a mi lado para asegurarte de que estuviera bien. Me dejaste saber todo sobre en qué me había convertido. Sintió los recuerdos de aquellos días volar por su mente. La imagen de Rías, erguida sobre su cuerpo caído, estaba casi tan grabada en su mente como el videoclip de Good de Old Meat. Puede que fuera una demonio, pero en ese momento, había sido su ángel guardián. Solo fueron tras de ti porque no actué, respondió Rías, con la voz desesperada por permanecer firme mientras reprimió un sollozo. Solo quería que lo entendiera. Así todo iría mejor. No tendría que seguir pagando por sus errores. Estaría mejor, sin ella. Contuvo otro sollozo, secándose las lágrimas lo mejor que pudo. Era lo mejor. Lo sabía. Salvaste a Asia. Ella se quedó quieta una vez más. Estábamos en bandos opuestos, pero aún así intentaste ayudarla. Le ofreciste un lugar donde quedarse cuando la trajimos de mi invocación. Nos dejaste ir a Uraraka y a mí para intentar salvarla, y griega. Si no hubieras estado allí, ella no estaría aquí hoy. Respiró temblorosamente, el frío intenso le atormentaba la mente a pesar de las cálidas aguas que lo rodeaban. Nunca olvidaría esa noche. Cómo encontró a Asia lista para ser asesinada sin piedad por Reinharé y esos sacerdotes errantes, la expresión de pura alegría en su rostro al verlos a él y a Ochako. Y la delgada sonrisa en su rostro muerto. Pensamientos que deseaba evitar se agolpaban en su mente, pensamientos que lo atormentaban con más frecuencia de la que hubiera deseado. Lo que podría haber hecho de otra manera. Si simplemente hubiera sido más inteligente, más fuerte, simplemente, mejor. Entonces, tal vez, Asia no habría tenido que morir. Para salvarlo. Pero ella no estaba muerta. Ya no. Todo por culpa de Rías. Sé que no puedes olvidar lo que pasó esa noche, continuó, con la voz ronca, mientras su corazón y su alma hablaban por él. Yo tampoco. Entonces ya sabes. Que te estaba matando por dentro, la interrumpió, con el corazón roto al oír su voz. Te vi. Vi cuánto dolor sentías. Y ambos sabemos lo que hice por eso, murmuró, su voz ahora era un susurro apagado. Estaba haciéndolo tan difícil. ¿Por qué seguía hablando así? Como si ella mereciera algún tipo de perdón. Izuku, mis acciones. Nos equivocamos. Lo sé. Entonces deja de fingir que no fue así. Su arrebato la sorprendió tanto a ella como a él, pero ya no pudo contenerse. Sollozaba ahogadamente mientras las lágrimas volvían a fluir libremente, con el corazón cada vez más apretado por el peso de sus acciones. Sabes que estuvo mal. ¿Por qué intentas impedirme hacer lo correcto? Porque no lo es. Lo único que estás haciendo es escaparte.
Ella se tensó ante sus palabras, con la mirada fija en la pared que los separaba. Sus palabras la envolvían tan densamente como la niebla de la primavera mientras intentaba encontrar algo que decir. Izukui, por favor. Solo déjame ir. Esto está mal, Rías. Sé que crees que estás haciendo lo correcto, pero no es así. Había una fuerza en su voz ahora, a pesar de las lágrimas que podía oír fluyendo de sus propios ojos. Antes, en tiempos mejores, su voz siempre sonaba más bien tranquila. Solo rompía esa tendencia cuando encontraba algo que lo emocionaba, como una nueva información sobre los demonios o alguna nueva curiosidad sobre los héroes. Pero no sonaba así ahora. Ella solo lo había oído hablar así una vez antes. El día que fue a rescatar a Asia. ¿Cómo va a servir de algo renunciar? ¿Cómo va a mejorar algo? Izuku. ¿Y qué hay de los demás? ¿Y Asia? ¿Yumi? ¿Koneko? ¿Y Mejima? ¿Vas a dejarlos atrás? Están aquí porque quieren ayudarte. Todas lo estamos. Izuku. Siempre has intentado arreglar las cosas, pero y esto no está bien. Nos estás dejando atrás a todos. Ella tembló. No por ira. No por frustración hacia sus palabras, ni hacia él. No. Se estremeció porque le habían dado en el blanco. Cada una de ellas le había clavado un puñal en el corazón. Ríase. Ella pudo oírlo respirar temblorosamente, su voz tan pesada como una montaña. Cuando vi a Riser, cuando Graifia nos dijo que estaban comprometidos, por fin lo entendí. Vi cuánto te resistías a estar cerca de él. Cómo le apartabas las manos de un manotazo. La forma en que te miraba. Como si fueras algo que quería solo porque podía tenerlo. Por eso, su voz se fue apagando mientras se recomponía. Ese instante fue suficiente para que Rías se encogiera. Querías una salida. Por eso entraste en mi habitación esa noche. Silencio. Ella no dijo ni una palabra. No podía. Me dijiste y que te preocupaba que esto volviera a ocurrir. Que quedaríamos atrapados en un círculo vicioso donde me harías eso y yo simplemente lo dejaría pasar. Pero no pasará. Estoy segura. Simplemente no eres así. Si de verdad lo fuera, no te habrías detenido. Sus brazos comenzaron a temblar cuanto más hablaba, el movimiento se extendió gradualmente por todo su cuerpo mientras se estremecía en las cálidas aguas. Eres mejor que eso. Ya lo he visto. Y aunque de verdad lo creas, no me rendiré. Soy tu amiga, Rías. Por eso estoy aquí. Soltó una respiración profunda, una que ni siquiera sabía que había tomado. No estaba seguro de qué pasaría ahora, pero había hecho todo lo posible. Había dicho lo que quería decir y más. Ahora, todo dependía de ella. El tiempo transcurría a paso de tortuga, los segundos se convertían en minutos a medida que el vapor a su alrededor se mezclaba con la niebla, dificultando ver el muro que los separaba. A medida que transcurría el tiempo sin un solo sonido del otro lado, su corazón se sentía cada vez más pesado. Sin embargo, por mucho que lo deseara, no se movería. Estaba dispuesto a esperarla, todo el tiempo que fuera necesario. Finalmente, tras un largo silencio, la oyó hablar. Su voz era débil, más frágil y serena de lo que jamás hubiera creído posible, pero clara. Izuku, ¿y puedo ir? Parpadeó sorprendido, pero dijo que sí en un instante, con la esperanza aflorando en su pecho al oír el murmullo del agua al oírla moverse. No tardó mucho en aparecer ante él. Aunque normalmente, en una situación como esta, con una mujer increíblemente atractiva apareciéndose ante él cuando solo llevaba una toalla, le habría enrojecido la cara de una forma que no tenía nada que ver con la temperatura, la sola idea de su propia piel desnuda cerca de la suya casi lo abrumaba, nada de eso le venía a la mente a medida que su figura emergía entre el vapor y la niebla. Nada de eso le importaba. Ni la idea de tenerla tan cerca. Ni la forma de la toalla que se ceñía a sus curvas. Lo único en lo que podía concentrarse era en la expresión de su rostro. Sus ojos estaban rojos y ligeramente hinchados, y las lágrimas brotaban de ellos a pesar de sus claros intentos por contenerlas. Su expresión parecía desesperada por mantenerse lo más serena posible, pero era una batalla que estaba perdiendo, pues él podía ver cómo la tristeza y la culpa tomaban el control. Su corazón dolía por ella. Se veía tan vulnerable. Se veía tan sola. Parecía que necesitaba ayuda. Se detuvo a menos de 1 metro de él, sin atreverse a acercarse más mientras se hundía en las aguas.
La niebla y el vapor comenzaron a concentrarse a su alrededor, formando una pared ligera que apenas dejaba pasar la vista. Sin embargo, los dos se miraron a los ojos sin ninguna dificultad. ¿De verdad es tan fácil para ti perdonarme? Ya te dije por qué lo hago. No deberías. No hay excusa para lo que hice, Izuku. Pero no lo hiciste. Y nunca lo harías. Deja de actuar como si estuvieras tan seguro. ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Por qué seguía intentando perdonarla? ¿Por qué eso empeoraba el dolor? Sería más fácil, mucho más fácil sí y sí. Deberías odiarme. No te odio. Ni siquiera creo que pudiera. Has estado ahí, a mi lado, desde que me contaste que eras un demonio. Confiaste en mí para rescatar a Asia después de que Rainare la secuestrara. Tuviste fe en mí para luchar sola contra un demonio descarriado. Me ayudaste a entrenar para conseguir el uno para todos. Tú. Sintió que se le cerraba la garganta al seguir hablando. Había intentado mantener la calma lo más posible, pero ya no podía. Eres mi amiga. Ya no puedo imaginar mi vida sin ti, Rías. Tú, Asia, Yumi, Koneko y Mejima. No quiero perderlas. A ninguna de ustedes. Por fin se le había escapado. Su mayor preocupación desde que ella le contó su plan. Había intentado ocultarlo, pero tenía miedo. Miedo de que se fuera sin decir palabra. Miedo de no volver a verla. Ya había pasado por eso 2 veces. Kachan. Rin Rin. Ambos se habían ido, y no sabía si volvería a verlos, a pesar de sus palabras. Perder a Rías y sería peor. Muchísimo peor. No y no lo entiendo. Gritó con la voz entrecortada, interrumpida solo por hipo y sollozos. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué y por qué crees que merezco ser perdonada? Ya no puedes confiar en mí, Izuku. No y no puedes y. Sus sollozos ahogados se habían vuelto frenéticos y jadeos rápidos se le escapaban mientras sus palabras empezaban a volverse incoherentes. Solo para detenerse en el suave roce en su mejilla. Los ojos llenos de lágrimas se abrieron y vio a Izuku frente a ella. Sus ojos también estaban surcados de lágrimas, pero aún así, de alguna manera, logró sonreír. Y sintió que algo se rompía dentro de ella. Está bien, Rías. Ya no tienes que preocuparte. Solo estamos tú y yo. Solo tú y yo. Su mente se detuvo en ese instante. Solo sabía que sus brazos lo rodeaban desesperadamente mientras ella comenzaba a sollozar desconsoladamente en el hueco de su cuello. Él también la abrazó, y ambos se quedaron allí sentados mientras Rías se desahogaba. Toda su vergüenza, su culpa, cada pizca de asco que sentía hacia sí misma empezó a fluir mientras se abrazaban. La niebla finalmente se había disipado, y el gélido aire libre los envolvía en un suave abrazo. Ella seguía llorando, y él se lo permitió. A ninguno de los dos les importaba cuánto tiempo había pasado desde que se abrazaron. Lo único real para ellos en ese momento era el uno al otro. Finalmente, sus sollozos comenzaron a disminuir, un leve hipo se le escapó mientras se alejaba lentamente. Él se movió para decir algo, pero antes de que pudiera, sintió el suave roce de sus manos en sus mejillas, y finalmente levantó la mirada para encontrarse con la de ella. Ella estaba sentada frente a él. Aún tenía lágrimas en los ojos, pero una pequeña sonrisa comenzaba a dibujarse en su rostro. Y fue como si pudiera volver a ver al verdadero Rías. Tienes razón, Izu. Solo somos tú y yo. Solo tú y yo. Él se encontró devolviéndole la sonrisa. Entonces sintió que el suave roce de su mano se desvanecía, extrañando la sensación en el instante en que desapareció. Ella se acercó a él inmediatamente después, sentada a escasos centímetros de él. Lo siento, la oyó decir. Su sonrisa había desaparecido, pero su voz tenía más vida de la que había oído en días. Lo siento muchísimo, Izuku. No tienes que disculparte, le dijo, cubriendo inconscientemente la mano con la suya. Ya te perdoné. Aún faltaba decirlo, respondió ella, y su mano se tocó inconscientemente con la de él. Nunca debí haberte hecho eso. Estaba a punto de tratarte como Riser me ve. Elevador Fénix. Pensar en ese hombre bastaba para enfurecerlo. Todo esto, el comportamiento de Rías de los últimos meses, sus acciones de hace apenas unos días y el juego de clasificación donde su libertad estaba en juego. Todo podía atribuirse a él. Rías. Se estremeció por dentro al oír su nombre. No quería continuar la conversación, no después de todo lo que acababa de pasar.
Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía detenerse. ¿Por qué él? ¿Cómo llegaste a comprometerte con alguien así? Sabía que se arrepentiría de haber hecho esa pregunta antes de siquiera formularla, y la forma en que Rías se había puesto rígida a su lado le demostró que tenía razón. La vio temblar bajo la luz de la luna casi llena, antes de soltar un suspiro de cansancio y volver a hablar. Es por mi nombre. ¿Su nombre? No lo entendía. ¿Qué tenía que ver su nombre con? Oh. Ahora lo recordó. Él también empezó a comprender. Nunca me he avergonzado de mi nombre, pero desde que tengo vida, pocos fuera de mi familia me han reconocido como algo más que una Gremory. Nadie me ve simplemente como Rías, solo como Rías Gremory. Podía sentir la tristeza en su voz mientras hablaba, y un dolor familiar comenzó a resonar en su corazón. No había sido exactamente lo mismo, pero había pasado gran parte de su vida siendo conocido simplemente como mi gorilla, el perdedor sin peculiaridad con quien nadie quería estar. Los pocos que sí lo hicieron terminaron yéndose, mudándose lejos, donde ni siquiera podía verlos, con solo contacto ocasional en el mejor de los casos. Pero incluso entonces, la gente lo reconocía como persona, aunque fuera despectivo. Rías había pasado toda su vida atrapada bajo el apellido de su familia. Esa es una de las razones por las que siempre me ha encantado visitar el mundo humano. Aquí, nadie conoce la casa Gremory, nadie tiene mayores expectativas de mí solo por mi nombre. Aquí, puedo ser simplemente Rías, incluso con todo lo que aún queda por hacer. Este es el único lugar donde realmente siento que puedo ser yo misma. Que de verdad puedo vivir. Riser no te ve así, ¿verdad? Su pregunta fue respondida con un breve asentimiento mientras Rías comenzaba a inclinarse hacia él, una acción que no pudo evitar devolverle. Me contaron de mi compromiso con Riser cuando era joven, apenas tenía edad para entrar a la secundaria. Al principio no me resistí. Me preguntaba si tal vez él sería el tipo de persona a quien podría amar de verdad. Alguien que me amaría por quien soy. Sin embargo, cuando finalmente lo conocí, esas esperanzas se desvanecieron. Era como todos los demás. Solo veía mi nombre Gremory. Nunca le importó quién soy. Ni siquiera intentó hablar conmigo de nada que no fuera el compromiso. No le importa quién soy. Intenté anular el compromiso incontables veces. Incluso le pedí ayuda a Sona, pero, hiciéramos lo que hiciéramos, nuestro compromiso estaba decidido. Esta vez ella se giró para mirarlo directamente, sus ojos tristes ahora fijados en los de él. Sé que es egoísta, pero solo he querido ser amada, de verdad, por alguien que me vea más allá de mi linaje. Alguien con quien pueda hablar de cualquier cosa. Que pueda reír y llorar conmigo incluso en los momentos más difíciles. Pero, empezó a decir, con la voz apagada, mientras lo miraba fijamente. Él vio que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Después de todo lo que he hecho, quizá no lo merezca. Su cabeza empezó a bajar al terminar de hablar, y una lágrima solitaria cayó en las aguas que los rodeaban. Empezó a alejarse, extrañando el contacto que sentía con él, antes de que la detuviera el suave roce de su mano en su hombro. Rías, por favor. Deja de hablar así. Al girarse para mirarlo, se sorprendió al ver que su sonrisa había regresado. Sus ojos sinceros brillaban y alegraban como en innumerables ocasiones, y su voz tenía un tono firme y amable que dejaba poco lugar a dudas. Pudo sentir que su corazón comenzaba a latir más rápido al verlo. Ya te lo dije. Sigo siendo tu amiga. Todas lo somos. Por eso estamos aquí. No nos importa que seas una Gremory, estamos aquí para ayudar a Rías. La Rías amable y cariñosa. La que trata a su nobleza como a su familia. Es valiente, increíble y hermosa. Todas vamos a trabajar duro y vamos a ganar el juego de clasificación. No tendrás que preocuparte por Riser nunca más. En ese momento, soltaba todo lo que se le ocurría, pero quería que ella oyera la verdad. Decía cada palabra en serio y la respaldaría como pudiera. No apartó la vista de ella en ningún momento, queriendo asegurarse de que ella supiera que hablaba en serio. Dentro de unos años, se preguntaría cómo había pasado por alto el rubor en sus mejillas mientras sus ojos permanecían fijos en él. Aunque si pudiera adivinarlo, probablemente sería porque de repente lo había atraído hacia sí, abrazándolo con todas sus fuerzas. A diferencia de antes, ella ya no sollozaba contra él. Aún sentía las lágrimas correr por su espalda, pero su abrazo era diferente. Sintió que sus mejillas se calentaban incontrolablemente al abrazarla. Izu, la oyó decir.
Su voz era tan clara como el cielo nocturno, y sintió un alivio puro en su voz. Gracias. Los dos continuaron abrazados un rato antes de separarse. No dijeron nada más antes de que finalmente emergieran de las aguas. En las sombras de la entrada, Sona sintió una sonrisa antes de marcharse. Esto no había terminado del todo, ya lo sabía. Aún quedaban heridas por sanar, agravios por ventilar. Aún quedaba mucho por hacer. Pero por ahora, los dos más dolidos tenían el tiempo necesario para reconciliarse. Era un pequeño paso adelante, pero ella sabía que ambos lo necesitaban. La cena había sido breve y brusca tras el regreso de Izuku y Rías. Aunque ambos habían podido desahogarse, la tensión seguía presente en el ambiente de casi todos. El silencio reinaba en la sala mientras todos, salvo Gran Torino, comían la comida que Akeno les había preparado. Incluso el más mínimo intento de iniciar una conversación les parecía descabellado a la mayoría. Para Rías, sin embargo, nadie dolía más que Akeno y Asia. Mientras comían, sintió la fría mirada de su reina, una mirada cómplice que parecía atravesarla como si fuera transparente. Asia, en cambio, ni siquiera intentó mirar a Rías a los ojos, apenas la miró. Rías no pudo evitar recordar la reacción de la chica rubia ante lo que había oído. Lo pálida que se había puesto, lo incómoda que se veía. El horror absoluto en sus ojos. No podía culparla. Rías sabía desde hacía tiempo que Asia quería a Izuku como mucho más que un amigo, así que saber que su rey, quien había ayudado a asegurar que ambos permanecieran juntos, había intentado algo tan terrible, el hecho de que pudiera estar en la misma habitación que ella le parecía más de lo que merecía. No tardó mucho en irse a dormir después de cenar. Había sido un día largo, y no solo físicamente. Rías suspiró al entrar en su habitación. Hoy había sido y mucho. Y nada garantizaba que mañana fuera mejor. Nunca podría engañarse y decir que no sabía por qué, aunque quisiera. Era tan claro que hasta un ciego podría verlo. Es posible que haya dañado irreparablemente su relación con cada uno de sus sirvientes. Había estado muy concentrada en Akeno y Asia durante la mayor parte del encuentro, pero no ignoraba cómo la miraban Yumi y Koneko. Aunque nunca intentaron mirarla a los ojos, podía sentir su decepción atravesándole el alma. Decepción y traición. Les había dicho muchas veces que ser parte de su nobleza sería como ser parte de una familia, y había traicionado esa confianza. Había intentado aprovecharse de uno de los suyos, sin importar el motivo. La única razón por la que soportaba estar en la misma habitación que todos ellos era por él. Izuku. El hombre al que ella había traicionado. Y él la había perdonado. Y no solo eso, seguía confiando en ella. La llamaba amiga. Aún era difícil de creer. Que después de lo que ella había intentado hacerle, él estuviera dispuesto a hablar con ella. Que la hubiera escuchado sin juzgarla. Al menos hasta... Soltó otro suspiro mientras se preparaba para ir a la cama, conteniendo un escalofrío. Había un juicio, no podía negarlo, pero solo llegó cuando le contó lo que planeaba hacer a continuación. Lo único que sentía que podía hacer para expiar lo que había hecho. No mentía al decirle que planeaba dimitir como rey, aunque, en el fondo, no lo deseara. ¿Qué otra cosa podía hacer? Había sido irresponsable al gestionar un asunto personal, y casi le causó un grave daño a uno de sus sirvientes. Y ni siquiera era la primera vez. Asia. Aún recordaba el aspecto de la niña al llegar a la iglesia. Allí tendida, con su cadáver pálido, pero aún con una leve sonrisa. Aún podía ver el dolor que sentían Izuku y Ochako, un dolor que iba mucho más allá de las heridas físicas que ya habían sufrido. Y la alegría en sus rostros cuando Asia revivió. Una leve sonrisa adornó sus labios al recordar lo que Izuku le había dicho hacía apenas unas horas. Cómo ella seguía intentando arreglar las cosas, pasar a lo que pasara. Izuku. Sus mejillas se sonrojaron al pensar en él. Su dulce Izuku. Su suave roce en su mano mientras hablaban. Cómo la abrazó mientras ella se derrumbaba en sus brazos. Cómo simplemente, escuchaba. Hacía tiempo que no se abría así a alguien, y era la primera vez con un hombre que no fuera su hermano. Él escuchaba cada palabra, escuchaba su dolor y, a cambio, le demostraba compasión. A pesar de todo lo que había sucedido apenas unos días antes, él se había quedado a su lado. Su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa mientras sus pensamientos giraban en torno a él, su cuerpo haciendo los movimientos de prepararse para dormir mientras se desvestía distraídamente.
No pudo evitar pensar en los momentos que habían pasado juntos durante los últimos meses. Todas las horas que pasaron entrenando juntos, descubriendo One for All, conociendo a Olmig, conociendo a su maravillosa madre, viéndolo luchar contra ese demonio perdido sin miedo cuando veía a alguien en apuros, cómo la enfrentó cuando intentó impedir que persiguiera a Asia. Era difícil no apreciar la diligencia con la que trabajó para alcanzar su sueño. Incluso ahora, mientras se preparaban para un juego de clasificación, seguía dándolo todo para dominar un poder que había recibido hacía tan poco. Y todo fue por ella. Una parte de ella aún pensaba que no lo merecía, que habría sido mejor que la odiara y no quisiera volver a hablarle. Que aceptara su decisión de dimitir como rey y liberar a todos de su nobleza. No lo habría culpado en absoluto. Ya no puedo imaginar mi vida sin ti, Rías. Tú, Asia, Yumi, Koneko y Himejima. No, no quiero perderlas. A ninguna de ustedes. Pero ella tampoco quería perderlo. A ninguno de ellos. Su título nobiliario era muy preciado para ella. No había mentido al decir que los consideraba familia. No soportaba perder a ninguno. Sintió el colchón debajo de ella mientras dejaba escapar otro suspiro. Pero eso ya no depende de mí, ¿verdad? Se preguntó mientras se recostaba, con la cabeza apoyada en la almohada. Sí, si ya no me quieren como su rey, entonces no puedo obligarlos a quedarse conmigo. Los dejaré libres, si eso es lo que realmente quieren. Sus propias palabras le provocaron una punzada de dolor en el corazón, pero eran ciertas. Si eso era lo que querían, no podía negarles su deseo, no después de que se enteraran de sus acciones. Agarró el edredón a los pies de la cama y se lo echó encima, preparándose para un sueño más bien irregular. Sabía que el sueño se le escaparía, por mucho que intentara resistirlo. Su mente la asaltaría con pensamientos sobre lo que podría haber hecho. Lo que debería haber hecho. Sería tan sencillo si lo hubiera pensado todo con lógica. Si simplemente hubiera pensado en hablar con todos. En informarles de todo. Entonces nada de esto habría sucedido. Pero las cosas no funcionaban así. Los humanos no eran criaturas de lógica, por mucho que muchos intentaran negarlo. Eran criaturas dominadas por sus emociones. Estas se apoderaban de ellos incluso cuando creían tomar el camino más sensato, y siempre era más evidente cuando encontraban lo que consideraban una injusticia. Fue una de las razones por las que los demonios pudieron forjar contratos con ellos tan fácilmente. Eran simplemente tan parecidos, incluso con sus diferencias. De hecho, los demonios eran más propensos a ser víctimas de sus emociones, más afectados por su ira, su alegría, su culpa. Y en algunos casos, su lujuria. Eran criaturas de pecado, más susceptibles a la tentación que los humanos, y especialmente más que los ángeles, caídos o no. Lo sabía en el fondo de su corazón, pero nada de eso la haría sentir mejor. Lo único que podía hacer ahora era cerrar los ojos con fuerza y esperar poder dormir. Al menos eso era lo que pensaba hasta que la sorprendió un golpe en su puerta. ¿Rías? ¿Puedo pasar? Gritó una voz apagada desde el otro lado. Era Akeno. Akeno estaba en su puerta. ¿Pero por qué? ¿Ya estaba a punto de suceder? ¿Estaba a punto de perder a una de sus mejores amigas? Por mucho que se resistiera a responder, aunque solo fuera para retrasar un poco lo que estaba segura que era inevitable, aún así le dio una respuesta a su reina. Puedes. Pero, por favor, permíteme vestirme primero. Oyó un ruido afirmativo desde la puerta antes de levantarse de la cama para buscar una bata. Normalmente no le preocupaba que Akeno la viera desnuda. Ambas se habían visto desnudas varias veces, y a ninguna le importó en absoluto. Pero después de todo lo sucedido hoy, parecía mucho más apropiado encontrarla vestida, aunque fuera un poco. En cuanto le comunicó a su reina que podía entrar, Rías se preparó para lo que fuera que viniera. Esto bien podría ser justo lo que había estado temiendo hacía apenas unos momentos, pero no podía acobardarse. Había cometido un error, así que debía afrontar las consecuencias. Respiró hondo para calmarse. Entonces dejó salir todo en estado de shock cuando vio que Akeno no estaba sola. Koneko entró justo detrás de ella, con los brazos cruzados y una mirada pensativa. Yumi la siguió de cerca. Su tierna sonrisa había sido reemplazada por el rostro más neutral que Rías había visto en mucho tiempo. Y finalmente, Asia entró justo detrás de Yumi. Parecía la más preocupada al entrar, con la mirada fija en el suelo y el cuerpo temblando.
Sabía que no era por el frío de la noche, sobre todo cuando la mansión tenía calefacción central. Asia había entrado en la habitación a pesar de estar tan nerviosa como Rías. Logró apartar la mirada de la pequeña rubia y dirigirla a Keno, quien la observaba con una mirada impasible que le habría dado envidia a Koneko. Permaneció en silencio un rato, hasta que Asia logró cerrar la puerta. Necesitamos hablar. Rías intentó no inmutarse ante su tono, pero le resultó difícil. Su voz era tan serena como en las aguas termales. A pesar de eso, se clavó en ella como la hoja de un cuchillo. Antes de hoy, jamás habría imaginado que Akeno pudiera usar ese tono de voz. Rías respiró otra vez para intentar calmarse, por poco bien que hubiera hecho, reprimiendo el escalofrío que comenzó a arquearse a lo largo de su columna. Sí. Creo que sí. Se levantó del colchón, tras haberse hundido en él, sorprendida al ver a la mayor parte de su nobleza ante ella. Por muy segura que estuviera de merecer lo que le esperaba, intentaría afrontarlo con dignidad. Se lo debía. Está bien, Izuku. La voz tranquila de Asia sorprendió a más que a ella, pues todas las miradas se posaron en ella. Seguía mirando al suelo, aparentemente incapaz de apartar la mirada, pero su pregunta logró conmoverlos a todos. Akeno me dijo que necesitaban hablar. Sobre todo. ¿Está bien? No, y no estoy completamente seguro. Esa era la verdad, al menos hasta donde ella sabía. Había escuchado cada palabra que le había dicho, y él no había mencionado ni una sola vez cómo se sentía respecto a lo que ella intentaba hacer, solo lo mucho que no quería perderla. Había dedicado tanto tiempo a asegurarle que todo estaría bien, que no tenía que renunciar al trono, pero ¿qué sentía él? Ni siquiera lo había insinuado. Hablamos durante lo que parecieron horas, continuó en voz baja mientras recordaba todo aquello. Él me decía una y otra vez que entendía por qué lo hice y que me había perdonado, pero yo simplemente no podía aceptarlo. Y entonces, resonó la voz de Koneko. No era acusatoria, como ella habría pensado. Era mucho más contenida, con un dejo de curiosidad en su tono. Le dije que tenía miedo, admitió, apretando la bata con la mano mientras sus nudillos, ya pálidos, se ponía aún más blancos. Miedo de volver a hacerlo. Miedo de que lo dejara pasar. De que nos quedáramos atrapados en un círculo vicioso. Así que yo. Hizo una pausa. Sabía que tenía que decírselo. No estaría bien que no supieran lo que había planeado antes, pero, como con Izuku, la idea de que lo supieran era demasiado. Le dijiste que renunciarías como rey. Que ya no estaríamos a tu servicio, resonó la voz de Akeno, con un aire pesado a su alrededor mientras hablaba. Decir que Rías se sorprendió sería quedarse corto. ¿Se lo habría dado cuenta? ¿Habría sido demasiado obvia? ¿O podría haber sido? ¿Era Sona, no? Akeno asintió afirmativamente. Ella lo escuchó todo. Me dijo que quería asegurarse de que todo se hubiera aclarado entre ustedes dos. Hizo una mueca por dentro. Debería haber imaginado que Sona no se iría así como así, simplemente no era propio de ella. Al observar a los demás, vio que no parecían sorprendidos por la revelación, dejando claro que ya lo sabían. Entonces realmente ibas a hacerlo, dijo Aquino, con su voz aún serena, pero con un dejo de enojo en ella. No pudo contenerse, por mucho que lo deseara. Rías apartó la mirada, con el rostro ensombrecido por la vergüenza. Lo siento. No pudo terminar antes de sentir el impacto en la cara. La bofetada no fue especialmente fuerte, solo lo suficiente como para captar su atención mientras se dirigía hacia quien la había agredido. Akeno estaba parada directamente frente a ella ahora, con su mano levantada mientras su rostro estaba abatido, su flequillo cubría sus ojos mientras su cabello caía a lo largo de su cuerpo sin la ayuda de su lazo. No puedo creerlo, la oyó murmurar. El corazón de Rías se encogió al ver la ira en la voz de su amiga, más pronunciada que antes. No puedo creer que se te ocurra hacer algo así. ¿De verdad significamos tan poco para ti que nos abandonaste a todos sin pensarlo dos veces? Rías hizo una mueca, pero no dijo nada. No tenía nada que decir para defenderse. ¿De verdad nos tienes tan en poco? ¿Que te permitimos hacer eso? Rías parpadeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿De verdad a qué no estaba diciendo? Ella observó cómo una de sus amigas más queridas levantaba la mirada para encontrarse con la suya, y vio que ellas también empezaban a llorar. El cuerpo de la joven ahora temblaba. Porque no lo haré. Aunque creas que no mereces liderarnos por un solo error, nunca dejaré de estar a tu lado. No perderé a mi mejor amiga.
Ria se quedó en el lugar, con su mente dando vueltas por lo que dijo Akino, antes de escuchar otra voz hablar. Yo tampoco, dijo Yumi, con una voz tan afilada como sus espadas. Aunque era más alta que ella, en ese momento parecía extrañamente pequeña. Sus brazos temblaban mientras contenía las lágrimas. Te debo todo, Rías. Me acogiste después de perder mi vida. Juré estar a tu lado. Sé que cometiste un error, que lo que hiciste estuvo mal, pero, no deberías echarlo todo a perder de esa manera. No me importa si es egoísta. No te dejaré hacerlo. Rías ya no intentó contener las lágrimas, las palabras de Izuku de antes atravesaron su mente con la fuerza de un rayo. ¿Y qué hay de los demás? ¿Asia? ¿Yumi? ¿Koneko? ¿Y Mejima? ¿Y qué hay de ellos? ¿Vas a dejarlos atrás? Están aquí porque quieren ayudarte. Él tenía razón. Él tenía razón y ella lo sabía, pero no quería aceptarlo. Ella se estremeció cuando sintió una mano tocar su brazo, mirando hacia abajo rápidamente para ver a Koneko ahora parada frente a ella. Ella apretó fuerte los ojos, preparada para lo que fuera a decir. La cagaste. Casi se desplomó de la impresión ante la contundente declaración, abriendo mucho los ojos mientras observaba a la chica más pequeña frente a ella. Koneko la miró, con la mirada lo más impasible posible, pero había algo más tras ellos. Había una tristeza silenciosa, profunda, junto con una determinación férrea, que le aseguraba lo mismo que Akeno y Yumi ya le habían dicho. La cagaste, repitió, bajando la mano hacia su costado. ¿Y qué vas a hacer? Parpadeó sorprendida de nuevo antes de soltar una risita. Podía ver lo que Koneko le decía y todo lo que no decía. Voy a compensarlo, dijo con voz temblorosa, pero firme. Izuku tenía razón. Renunciar así solo sería huir. Koneko le ofreció una pequeña sonrisa, con humedad en sus ojos antes de que su mano se disparara hacia adelante para agarrar la suya. No quiero que te vayas, dijo, con la voz más baja que jamás había oído. No tengo a dónde ir. Rías apretó la mano de Koneko con la suya, un gesto que fue imitado rápidamente. Se hicieron una promesa silenciosa, asegurándose mutuamente que no se rendiría tan fácilmente, por mucho que le doliera. Una leve tos la separó de la niña más pequeña, sus ojos se clavaron en la única persona en la habitación a la que sabía que, aparte de Izuku, había lastimado más. Asia ya no miraba al suelo. Sus ojos se habían fijado en Rías. Aún había una tristeza en sus ojos que Rías no podía ignorar, un profundo dolor. Uno que sabía que tenía que intentar solucionar. Soltó la mano de Koneko, quien regresó hacia Yumi antes de detenerse ante Asia. En ese momento, parecía tan frágil, como si estuviera hecha de cristal roto. Una parte de ella quería abrazarla, como Izuku lo había hecho antes. Para asegurarle que todo estaría bien. Pero no podía. Eso simplemente no sería suficiente. Solo podía hablar con el corazón. Lo siento, Asia, dijo con la voz llena de tristeza, a escasos centímetros de distancia. Sé que una simple disculpa quizá nunca sea suficiente para compensar esto, pero lo siento mucho. Asia no dijo una palabra en respuesta, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras miraba profundamente a los ojos de Rías. No te pediré que me perdones, le dijo Rías, sin apartar la mirada de Asia. No, y no lo merezco. Solo puedo darte mi palabra. Juro, por mi honor de Gremory, que esto no volverá a suceder y que haré todo lo posible por arreglarlo. Asia continuó parada allí, sus ojos llorosos mientras sus brazos se movían hacia su pecho, cruzándolos en un intento desesperado por mantenerlos cubiertos, a pesar del hecho de que el camisón que llevaba no mostraba ni una pulgada de carne. Asia. La preocupación inundó la voz de Rías ante las acciones de Asia. Esto no era normal. No tenía ninguna razón para actuar así, a menos que... No, susurró asustada. Ante esto, Asia finalmente habló de nuevo, su voz temblando de miedo. Yo, y cuando Izuku me encontró con F padre y con F Free, intentó y habló de cómo quería y... Rías la atrajo hacia sí, con las manos enterradas en el cabello de la rubia mientras sentía que su cuerpo se estremecía aún más. No estaba sola, pues las demás chicas las rodeaban, todas preocupadas por su amiga. Cuando fui tras ella antes, empezó Yumi, con la voz entrecortada. La oí murmurar para sí misma sobre las manos de alguien. Cómo las quería lejos de ella. Yo no, y no lo sabía. Lo siento, susurró Rías al oído de Asia, con lágrimas en los ojos al sentir a su amiga sollozando contra ella. Lo siento mucho, Asia.
Sí, si hubiéramos llegado antes, no habrías tenido que... por favor, oyó susurrar a Asia, y su súplica llegó a oídos de todos. No es tu culpa, Rías. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haber actuado más rápido. Debería haber... Rías, por favor. No es tu culpa. Lo es. Nunca debió haber sucedido. Y yo, tuve que empeorarlo intentando hacerle lo mismo a Izuku. No soy mejor que Fred. No te pareces en nada a él. Te detuviste. La voz de Asia seguía temblorosa, pero tenía más energía que antes. Sabías que estaba mal y te detuviste. A él no le importó. Por favor, Rías, no vuelvas a decir algo así. Para entonces, ambos se habían desplomado en el suelo, arrodillados uno junto al otro, abrazados. El resto de la nobleza se había sentado en silencio junto a ellos, ofreciéndoles consuelo como podían. Eso no lo mejora, Asia respondió Rías, tragándose el nudo que se le había formado en la garganta. Que no lo hiciera no cambia el hecho de que lo intenté. Y Izuku podría haberme perdonado, pero nunca podré retractarme. Así que no te culparía si me odiaras ahora. Pero no te odio, dijo, imitando a Izuki mientras soltaba a Rías. Cuando por fin volvió a ver su rostro, Rías no pudo contener la sorpresa ante lo que vio. Asia estaba sonriendo. No era una sonrisa falsa, ni llena de lástima ni que prometiera venganza. No había rastro de malicia ni tristeza en su rostro. Su sonrisa era genuina. Y a Rías le atravesó el corazón. No, no me alegra, pero no te odio, Rías. No podría. Me acogiste cuando no tenías por qué. Viniste a ayudarme en la iglesia a pesar de todo lo que decías de que éramos enemigos. Me diste un hogar. Sus lágrimas comenzaron a fluir en hilillos de líquido cálido mientras sus manos se aferraban a las de Rías. Sé qué clase de persona eres, Rías. Por eso estoy aquí. Sigo queriendo ayudarte. Eres mi amiga y no quiero perderte. Rías permaneció en silencio, atónita, mientras las palabras de Asia atravesaban la niebla de su mente. Esta había logrado persistir, invadiendo sus pensamientos con duda y vergüenza, incluso después de hablar con Izuku. Pero ahora, era como si se hubieran separado por completo, y sus pensamientos ya no estaban confusos. Por eso apartó las manos de Asia y la atrajo hacia sí, hundiendo la cara en su cabello, sollozando involuntariamente. No tardó mucho en que las demás se unieran, rodeándolas con sus brazos mientras Rías la estrechaba contra sí. Yo tampoco quiero perderlos, dijo con voz entrecortada, apenas un susurro. A pesar de eso, resonaron con claridad en toda la habitación. A ninguno de ustedes. Se sintió rodeada por su calor, cada brazo alrededor de ella era una promesa de que nunca la dejarían atrás. No puedo creer que haya sido tan estúpida, pensó para sí misma mientras se permitía disfrutar de la presencia de sus queridos amigos. Pasar a lo que pasara, incluso si perdían contra la nobleza de Riser, jamás podría librarse de ellos. Aunque se viera obligada a casarse con él, sabía que permanecerían a su lado, buscando otra manera de ayudarla. Y ella sabía que, pasar a lo que pasara, haría lo mismo por ellos. Izuku se encontró deambulando por los pasillos camino a su habitación asignada. Sin duda, agradecía que aquello no fuera exactamente una mansión, pues probablemente se habría perdido por el camino. Aún así, el camino entre el comedor de la planta baja y su habitación le había dado tiempo para pensar, principalmente en los acontecimientos de las últimas horas. Rías necesitaba ayuda, eso lo tenía más claro que nada, pero no estaba seguro de si vencer a Riser sería suficiente. No tenía ni idea de cómo la tratarían sus amigos después de que confesara lo que había hecho. Sin embargo, de todos ellos, Asia era quien más le preocupaba. Cuando le dijo a Rías que lo había oído todo, lo decía en serio. Eso incluía oír a Asia marcharse presa del pánico. Durante la cena, había esperado intentar hablar con ella, pero no lo consiguió. Por mucho que intentara hacer, no se le ocurrían las palabras para siquiera mencionar el tema. Ni siquiera había tenido la oportunidad después de cenar. ¿A qué no había terminado llamándola antes de que él pudiera siquiera intentar hablar con ella? No sabía qué hacer ahora. Ya había perdonado a Rías, pero eso no significaba que todos los demás también lo hubieran hecho. Quizás mañana tuviera una oportunidad. Siempre y cuando el gran Torino no lo haya arrojado al suelo antes. ¿Estás bien, muchacho? Hablemos del proverbial diablo. Se giró para mirar al anciano, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido por lo que vestía.
Allí estaba, Gran Torino, el hombre que había entrenado a Olmigt y que también se había pasado toda la tarde pateándolo como si fuera un balón de fútbol americano, vestía un camisón amarillo antiguo y un gorro a juego, apoyado en su bastón. Solo le falta un candelabro y encajaría con el estereotipo de anciano acostándose, pensó, sabiendo que era mejor no susurrar las palabras en voz alta, para no recibir una nueva lección. ¿Qué quieres decir? El anciano lo miró con los ojos entrecerrados antes de golpearlo con el bastón en el pecho, deteniéndose a escasos centímetros. ¿Sabes a qué me refiero? No intentes engañarme. La chica de Mori hizo algo que molestó a todos, y tú estás involucrado. Izuku parpadeó como un búho en respuesta. Sé que estoy viejo, pero aún no estoy senil, mocoso, dijo Gran Torino mientras dejaba su bastón en el suelo. Prestar atención es algo que tendrás que aprender si quieres triunfar como héroe profesional. Vi cómo todos la miraban en su comedor, y cómo apenas podía mirarlos, excepto a ti. Izuku sentía gotas de sudor correr por su frente mientras Gran Torino seguía hablando. Tenía la sensación de ser más astuto de lo que parecía. Después de todo, era el maestro de Olmig, pero nunca se habría imaginado que descubriría tanto tan rápido. No voy a presionarte, si te preocupa, continuó el anciano, con la mirada fija en Izuku como si le estuviera escudriñando el alma. Pero aún así tengo que preguntarte. ¿Estás bien? Sintió que el corazón le latía con fuerza mientras la pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba bien? No había pensado mucho, si es que había pensado alguna vez, en cómo se sentía tras lo sucedido. Había estado demasiado preocupado por Rías todo el tiempo. Pero, definitivamente le dolió cuando la escuchó decir esas palabras. No puedo parar. No puedo. Déjame hacer esto, Izuku. Te lo ordeno. Hizo todo lo posible por reprimir un escalofrío al oír sus palabras. Se sintió tan aturdido en ese momento. Apenas comprendía lo que estaba pasando, incluso cuando la verdad lo miraba de frente, junto con los pechos desnudos de Rías. ¿Qué habría pasado si Rías no se hubiera congelado, y si él hubiera hecho algo al respecto? Todo había sucedido tan rápido que ni siquiera estuvo seguro de nada hasta después de que ella se fuera. Ni siquiera se dio cuenta de que había estado llorando todo el tiempo hasta que se le cayeron las manos. Él sabía perfectamente lo que Rías podría haber hecho. Pero fue como si se lo hubiera dicho. Ya la había perdonado. Porque al final no lo hizo. Y la mera idea de lo que podría haber hecho se había infiltrado tan profundamente en su alma que había empezado a destruirla. La había oído hablar de la posibilidad de que algo así volviera a ocurrir, de que no podría detenerse entonces y de que él simplemente lo aceptaría. Ambos sabían que ella estaba equivocada. Ambos sabían que ella había empezado a detenerla. Que podría haberla detenido si realmente lo hubiera necesitado. Todo el entrenamiento que había recibido lo había fortalecido lo suficiente como para apartarla de encima si fuera necesario. Pero no hizo falta. Ella había logrado detenerse. Tal vez, si hubieran tenido tiempo de pensarlo todo, podrían haber hablado esa misma noche en su habitación. Podrían haberlo resuelto, él podría haberse enterado de Riser en ese momento, y habría intentado encontrar otra manera de ayudarla. Pero nada de eso pasó. No podía cambiarlo. En cambio, lo único que podía hacer era intentar colaborar con ella para arreglar las cosas y que todo fuera mejor. Después de todo, ya le había dicho la verdad antes. Él todavía confiaba en ella. Comenzó antes de respirar hondo. Sus nervios empezaban a calmarse mientras el anciano lo miraba fijamente. Estoy bien. Es solo que, ha sido un día muy largo. Así es. Gran Torino mantuvo la mirada fija en Izuku un rato más antes de apartarla por completo, con un suspiro cansado escapándose de su garganta. Nunca he sido el mejor en esto. Reparar amistades y todo eso. Ni siquiera voy a intentar fingir que puedo hacerlo ahora, después de todos estos años. Pero quiero saber, ¿hablaron Gremory y tú? Recibió un asentimiento como respuesta. ¿Están mejor las cosas? Izuku dudó antes de poder responder. ¿Habían mejorado las cosas? No estaba del todo seguro. Sin duda, esperaba haber logrado convencer a Rías de que no renunciara al trono. Las cosas parecían ir bien entre ella y él, aunque no estaba seguro de si eran exactamente iguales que antes. Incluso después de su conversación, Rías parecía triste. Incluso con tanta tensión y culpa fuera de sus hombros, seguía viéndose preocupada. Esperaba poder decir algo, pero ¿qué más podía decir?
Todo lo que estaba seguro de que necesitaba decir ya lo había dicho en las aguas termales. Había dicho cada palabra en serio. Pero quizás no fue suficiente. Tal vez necesitaba hablar con los demás, algo en lo que estaba seguro de que no podía involucrarse, por mucho que quisiera. Esto era algo que debían resolver con ella. No, y no estoy seguro, respondió finalmente. Gran Torino emitió un zumbido mientras examinaba el rostro de Izuku, fijándose en su expresión. ¿Crees que aún puedes confiar en ella? Claro que puedo. Su exclamación lo sorprendió un poco, pero quería asegurarse de que Gran Torino lo supiera al menos. Ojalá que así sea, chico, dijo el anciano antes de alejarse por fin y dirigirse a su habitación. Sin embargo, al acercarse a una puerta, se giró para mirar a Izuku una vez más. Pero deberías tener cuidado. Cuidado. ¿De qué estaba hablando? Si las cosas van tan bien como dices, has tenido suerte, dijo Gran Torino al abrir la puerta, cuyo leve crujido resonó por todo el pasillo. Pero no siempre será así. Si no tienes cuidado con estas cosas, podrías acabar confiando en la persona equivocada. Eres un buen chico, y preferiría que no te pasara algo así. Cerró la puerta antes de que Izuku pudiera responder, con los ojos abiertos por la sorpresa ante las palabras del anciano. No se equivoca, dijo Drake desde su brazo, lo que provocó que Izuku saltara de sorpresa. ¿Qué quieres decir? Antes de que el dragón pudiera responder, Izuku sintió que otra le asaltaba la mente. Espera. ¿De verdad lo oíste todo? Sí. Intenté no interrumpir tu momento y el de la chica Gremory, añadió, haciendo sonrojar a Izuku. De hecho, se había olvidado por completo de Drake mientras eso sucedía. Pero el viejo tiene razón. Puede que Turrias no tuviera malas intenciones con lo que intentó hacer, pero no siempre será así con todos los que conozcas. Hay momentos en los que tendrás que elegir bien a tus aliados. Hizo una pausa antes de poder decir nada. Entendía lo que Gran Torino y Drake intentaban decirle, pero aún sentía que... Drake respiró hondo antes de continuar. ¿De verdad me equivoqué al perdonarla así? Él tenía que saberlo. Necesitaba saberlo. Eso no me corresponde realmente decirlo. Entonces, ¿y qué opinas de ello? Creo que Turrias tomó una decisión insensata que casi le cuesta caro. Si otras personas en tu situación estuvieran en tu lugar, probablemente ni siquiera considerarían darle otra oportunidad. Dudo que la mayoría de mis anfitriones anteriores hubieran hecho lo que tú hiciste. Pero la viste, exclamó en voz baja, con la mirada fija en su brazo izquierdo. ¿Sabes cuánto la estaba destrozando estos últimos días? Y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Si te hubiera culpado, ni siquiera la habría dejado acercarse a ti. Pero lo hecho está. No podemos cambiar el pasado. Lo sé, pero, tenía los ojos cerrados por la frustración. Sabía cómo se sentía con todo este lío. Ya había perdonado a Rías. ¿Por qué Gran Torino y Drake lo trataban como si no fuera así? Lo que hiciste no estuvo mal, dijo Drake de repente, sorprendiendo a Izuku. Había olvidado que Drake podía oír sus pensamientos. Le diste sentido a todo y la confrontaste, incluso si lo que sucedió estaba fuera de tu control. Lo que el anciano y yo decimos es que tengas cuidado. No todos se contienen como Turrias, y es probable que se aprovechen de ti fácilmente. Sí, es un hecho, compañero. Izuku dejó escapar un suspiro. Drake había dado en el clavo, pero la idea de que algo así volviera a ocurrir no dejaba de invadir sus pensamientos. Y cuanto más lo hacía, más cansado se sentía. A estas alturas, lo único que quería era irse a la cama e intentar arreglarlo todo mañana. Así que eso fue lo que hizo. Se cubrió con la colcha después de preparar todo para la mañana, agradecido de que cada habitación de la mansión tuviera su propio baño privado. Mientras se quedaba dormido, un último pensamiento cruzó su mente. Suficiente para hablar con Drake una vez más. Oye, Drake, ¿por qué no paras de decir Turrias? Lo único que pudo oír cuando el sueño finalmente lo venció fue la suave risa del dragón galés. Izuku sintió que el aire corría a su alrededor mientras otra patada lo envió por los aires antes de detenerse finalmente. Solo deseaba que la parada no se debiera a un árbol que se había vuelto dolorosamente familiar para él desde que comenzó a entrenar con Gran Torino. Mientras empezaba a enderezarse, oyó una risita burlona resonando en su mente. Veo que has elegido volver a fundirte con la naturaleza. Quizás deberías forjar ese árbol en particular para hacerte una especie de sombrero. Ya tiene la huella de tu cabeza en su corteza.
Decidió ignorar al dragón mientras se encontraba cara a cara con su diminuto oponente, que ya había comenzado a correr hacia él antes de que se levantara nuevamente, con el viento corriendo a través de su fresco cabello blanco todo el tiempo. Logró bloquear el golpe con el brazo izquierdo antes de que impactara por completo, sintiendo una pequeña oleada de uno para todos fluir a través de él al recibirlo. Aún así, el golpe lo hizo retroceder un poco, pues la fuerza del golpe fue casi insoportable. Él ya era consciente de la cantidad de fuerza que se le había otorgado, pero aún sentía un gran asombro por lo fuerte que podía ser Koneko. Y ella todavía se estaba conteniendo. Con el brazo libre, le lanzó un rápido puñetazo, pero ella ni siquiera se molestó en esquivarlo. Su puño se estrelló contra su mejilla, y sintió como si hubiera golpeado una pared de hormigón. Sin inmutarse por su intento, Koneko tomó su brazo libre y le asestó un puñetazo directo al estómago, uno que lo envió de vuelta a la misma hendidura en la que ya había caído demasiadas veces. Ten cuidado, Izuku, dijo Drai mientras se incorporaba, intentando ignorar el dolor punzante en el estómago. Los demonios pueden ser más fuertes que los humanos normales, pero solo hasta cierto punto. Demasiados golpes en la cabeza podrían causar una conmoción cerebral. Lo sé, respondió Izuku para sus adentros al dragón galés mientras volvía a levantar los brazos. Al ver a Koneko corriendo hacia él de nuevo, sus pensamientos se remontaron a unas horas atrás. El aire era bastante denso durante el desayuno esa mañana, aunque ciertamente no tan denso como la noche anterior. Asia se había asegurado de sentarse tan cerca de él que prácticamente se tocaban cada vez que movían los cubiertos. Hubo varios momentos en que sus ojos se cruzaron con los de él y pareció querer decir algo, pero no le salió ninguna palabra. Aún así, él encontraba un agradable consuelo en su presencia, uno que siempre apreciaba cuando estaba cerca. Todos habían comido en relativo silencio, la mayoría reacios a ser los primeros en mencionar lo sucedido la noche anterior. El silencio era casi insoportable hasta que Rías finalmente habló. Les dijo que, a pesar de todo lo sucedido, aún debían seguir entrenando para el juego de clasificación. Parecía estar mejor que en mucho tiempo, aunque solo un poco. Las ojeras eran menos pronunciadas que antes, e incluso se había cuidado el cabello antes de enfermarse, como todos los demás, recuperando gran parte de su brillo anterior. Izuku tampoco pudo evitar notar que las otras chicas parecían mirarla con una mirada más cálida y relajada de lo que esperaba, aunque algunas parecían un poco más frías que otras. Había pensado que la mirarían de otra manera después de su confesión. Esperaba que se vieran molestas, tal vez incluso decepcionadas. ¿Qué había pasado después de acostarse? Mientras escuchaba a Rías continuar hablando, decidió dejar esos pensamientos de lado por el momento. Lo siento, resonó su voz, con la mirada fija en él y en Asia en particular. Durante estos últimos meses, les he causado más problemas de los que debía, a algunos más que a otros. No hay excusas para mis acciones, soy plenamente consciente de ello, pero si seguimos centrándonos en ello, solo servirá para hacer más daño que para ayudar. Su mirada se apartó de sus dos últimos miembros de la nobleza mientras estos escudriñaban el resto de la sala, y su voz adquirió una fuerza que Izuku no había oído en mucho tiempo. Todo lo que puedo hacer ahora, todo lo que podemos hacer todos, es encontrar la manera de seguir adelante. Aún tenemos 8 días para prepararnos para el juego de clasificación, y debemos asegurarnos de aprovechar cada uno de ellos lo mejor posible. Para ello, he decidido quiénes formarán el grupo hoy. Había agrupado a Asia con Yumi, pues quería que la rubia más baja fuera más ágil si lo necesitaba, además de darle la oportunidad de aprender defensa personal. Mientras tanto, Koneko iría hoy con Izuku y Gran Torino para que pudiera entrenar con él y mejorar su dominio del One for All, además de mejorar su uso del Boosted Gear. Finalmente, Akeno y Sona estarían con ella ese día, con la esperanza de que pudieran fortalecer sus propias habilidades. No dejó mucho margen de discusión, aunque nadie se quejaba de su ubicación.